En esta ocasión, en la práctica número 4, comprobaremos el uso de los transistores tipo MOSFET para el cambio de giro y la regulación de velocidad de un motor en corriente directa. Este cambio de giro se controlará en base a una suma binaria, donde cuando la suma sea de 0 a 2, el motor tendrá que girar a la derecha. Y cuando la suma sea de 3 a 6, el motor girará a la izquierda con una velocidad distinta a la anterior. Esta suma binaria se controlará a partir de dos deep switch, donde uno representará el primer valor y el segundo valor para sumarse, que esta suma la hará mediante compuertas lógicas. Para la construcción del circuito que hará que el motor gire a la derecha, primero se debió considerar todas las posibilidades de la suma de números binarios donde el resultado esté entre el valor de 0 y 2. Esto se hace mediante una tabla de verdad, que después pasará a ser un mapa K. En este mapa K se obtendrá la ecuación booleana para encontrar el circuito ya reducido. En este caso, este circuito que vemos aquí es el resultante de este mapa K. Por otro lado, cuando queremos que el giro sea a la izquierda, tendremos que hacer el mismo procedimiento, pero ahora con las posibles combinaciones de dos números binarios para que la suma nos dé entre 3 y 6. Después de hacer la tabla de verdad y construir el mapa K, obtenemos este circuito de aquí. Entonces, cuando se decida que el primer número sea el valor de 1 y el segundo el valor de 0, entonces la suma tendrá que pasar por el circuito correspondiente. En este caso, como 1 más 0 es 1, entonces tendrá que pasar por este, cuando la suma es de 0 y 2. Por lo tanto, cuando este circuito manda una señal de 1, el circuito analógico que estará conectado tendrá una reacción diferente al otro circuito cuando gira a la izquierda. Por ejemplo, aquí vemos que entra la señal de 1 cuando es de 0 a 2. Entra por toda esta línea del circuito, baja por aquí y sigue a todo este cable hasta llegar al transistor MOSFET, donde lo atraviesa y pasa por donde estará el motor. Después atraviesa otra vez el MOSFET para pasar por un potenciómetro a tierra. Esto hará que gire a la derecha. Ahora, cuando la suma sea de 3 a 6, este valor de 1 atravesará por todo este cable hasta llegar a esta ramificación, donde atravesará el MOSFET y pasará el voltaje por la terminal contraria a la anterior. Esto después atravesará por otro transistor MOSFET y después atravesará por un potenciómetro, que este regulará teniendo una velocidad distinta al anterior, al del giro a la derecha, para después pasar a tierra. Al final podemos comprobar que esto se puede ver al reproducirlo. Vemos aquí que son los valores binarios 0 y 0. Entonces, como esta suma de 0 y 0 da 0, entonces el giro va a ser a la derecha, como podemos observar. Pero ahora, si la suma binaria aquí es 0, pero aquí es 3, la suma será 3. Entonces, el giro será a la izquierda con una velocidad distinta. Y bueno, ahora vamos a observar cómo obtener esta parte del circuito que se encarga de hacer la suma de las entradas binarias utilizando la tabla de verdad, los mapas CAD y de ahí obtener las ecuaciones booleanas para realizar esta parte del circuito. Que su funcionalidad va a ser, además de hacer la suma, encender los diodos LED que tenemos por acá y observar de forma decimal el consumo de bits para encender el motor y hacerlo girar a la derecha o a la izquierda dependiendo de la cantidad. Aquí podemos observar que tenemos de 0 a 2 y de 3 a 6. Para ello vamos a comenzar con la tabla de verdad, donde vamos a colocar las primeras entradas, que es el número 1 y número 2, nombradas de esta manera, que son la A, la B, la C y la D.
sumándolas entre estas dos, con estas dos, y obteniendo una parte de la salida para posteriormente saber si enciende o no el LED y obtener su forma decimal para ver la cantidad de bits que consume y ver hacia qué lado gira el motor, si a la derecha o a la izquierda. Bueno, como es visto, esta parte se hace de forma normal, teniendo 4 variables, la A, la B, la C, y comenzando desde el 0, 0 y dirigiéndonos hasta el 1, 1, con suma binaria. Y ahora, para poder tener el resultado de esta parte, necesitamos realizar la suma de aquí con esta y nos dará la suma total para ver qué LED enciende. Tenemos unos ejemplos aquí para ver algún tipo de sumas que nos darán los decimales de 0 al 6. Teniendo que 0, 0, 0, 0 da igual a 0, 0 de forma binaria, y esto lo podemos pasar a forma decimal. Igual con este caso obtenemos la forma binaria y la forma decimal, que es 1. Aquí tenemos 2, que en este caso sería como un 10. O sea, esto no es un 10 tal cual. Esto es la forma binaria del 2. Aquí tenemos la forma binaria del 3. Esta es la del 4, la del 5 y la del 6. Por lo que, siguiendo esa lógica y ese tipo de sumas, al realizar cada tipo de suma nos dará un valor binario y un valor decimal, obteniendo así diferentes tipos de combinaciones hasta llegar a la última, que es de 6 decimales y esta numeración. Posteriormente a esto se deberá de realizar el mapa K de cada salida. O sea, si esta es la salida AA, entonces toda esta línea que está aquí se realizará un mapa K para obtener la ecuación booleana. Y para obtener la ecuación booleana requerimos del mapa K. Aquí tenemos la de la, donde ya pasamos los unos obtenidos, o sea, cuando el diodo LED enciende, realizamos y obtenemos esta ecuación. De la misma forma con la salida BB, obteniendo esta ecuación ya disminuida, y al igual que con la salida CC, donde obtenemos esta ecuación en la salida ya reducida. Y con ello ya podemos realizar nuestro circuito, que esta es la primera ecuación, como ya lo habíamos visto anteriormente, que era B negada D más B más D negada. Por lo que tenemos aquí la entrada B, la entrada D, que una entra directo a la compuerta AND y la otra llega a la compuerta NOT, pasa a ser negada y entra a la compuerta AND para multiplicarse, ser B negada D, y esta van a la compuerta OR, y de igual forma de este lado, por lo que obtenemos B D negada más B negada D. De igual forma con la segunda ecuación, donde esta ya es un poco más grande por el resultado que obtuvimos, que se encuentra en esta parte, donde la salida BB está conformada por toda esta combinación, donde vemos que A se vuelve negada con la compuerta NOT, pasa y llega a la compuerta AND, entra y también se multiplica con la C negada, que ya se había negado por este lado. Aquí están las otras compuertas, la A y la C se multiplican con la compuerta AND y se pasan a sumar en la compuerta OR con la A negada, C negada más AC. De igual forma con todos los demás, y aquí podemos ver un poquito con el cambio de colores. Por último tenemos esta ecuación, por último tenemos este resultado de ecuación y este circuito, donde pasamos a hacer la salida CC es igual a BD A más C más AC. Por lo que tenemos las salidas D, B, C y A. Lo que va es D y B llegan a la compuerta AND, se multiplican. CD llegan a la compuerta OR, se suman. Estos pasan a la compuerta AND para multiplicarse, y de aquí sale a la compuerta AND AC para posteriormente sumarse con el resultado obtenido en esta parte, y obtenemos nuestra
tercera y última ecuación, y este es el circuito para ello. Y ya por último podemos realizar algunas de las comprobaciones para realizar el encendido y el movimiento del motor hacia la derecha o a la izquierda, donde podemos observar cuando este diodo LED enciende, sabiendo que la salida AA es la del primer diodo, y aquí podemos ver cómo enciende. Cuando encendemos otro, cambia. Esto depende mucho, ya lo habíamos visto, esto depende mucho con la suma que dé. Por ejemplo, si queremos una salida de 2 bits, realizamos 0 0 1 0, entonces sería 0 0 1 0, una salida de 2 bits, y nos dice que iba a encender el segundo diodo, que es BB, y lo podemos ver aquí como es BB, y vemos de este lado que como es de 2 va a girar hacia la derecha a una velocidad que es una velocidad alta, y si queremos que sea 6 para que gire a la izquierda, entonces necesitamos encender todos, y este va a girar hacia la derecha y van a encender estos dos diodos. Aquí podemos observar cómo gira hacia la derecha, y aquí podemos comprobar que al encender todos este va a dar esta numeración y son 6 bits.